Hola, en esta ocasión les voy a hablar del papel de las auxinas ante condiciones de estrés en plantas de maíz, que son plantas pertenecientes a la familia Poaceae. El maíz es un cereal muy importante a nivel mundial en conjunto con el trigo y el arroz. Es una planta C4 con una alta tasa de actividad fotosintética y de gran importancia ya sea como alimento o como fuente de un gran número de productos industriales. La diversidad de los ambientes bajo los cuales es cultivado es mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. Y tan solo en América Latina se han descrito cerca de 220 tipos de maíz, de los cuales se han identificado y descrito en su mayoría para México al menos el 29%. En el crecimiento de estas plantas y en general de las plantas participan diversas hormonas. Sin embargo, esta vez me centraré en la auxina, que es un regulador clave del desarrollo de las plantas. Su distribución diferencial en los tejidos vegetales está establecida por un transporte polar que cubre distancias largas y cortas y que está mediado por proteínas de transporte. En respuesta a estímulos internos y externos, pueden desencadenar una amplia gama de procesos de desarrollo, como la división celular, iniciación de órganos en el ápice del brote, venación foliar, tropismos, arquitectura de la raíz en la que participa, transición a la floración, la maduración de frutos y muchas más. Una de las hormonas auxinas más conocidas son el ácido endolacético. A continuación les voy a presentar una serie de artículos en los que se muestra el papel de las auxinas en plántulas de maíz que fueron sometidas a condiciones de estrés. Este primero, que habla de la señalización de auxinas en la respuesta de maíz a la deficiencia del fosfato, surge debido a que el fósforo es un nutriente muy importante para el crecimiento y la reproducción de las plantas. Entonces, lo que quisieron fue que para evidenciar el papel de las auxinas, analizaron la morfología de la raíz de las plántulas, la concentración de auxinas, que en este caso trabajaron con el ácido endolacético, y los genes relacionados a auxinas en respuesta a cantidades bajas de este nutriente. Lo que hicieron fue germinar semillas en la oscuridad durante 4 días. Luego las trasplantaron a soluciones con suficiencia de fosfato y con una baja cantidad de fosfato. Lo primero que observaron fue que en el tratamiento con baja cantidad de fosfato se promovió el crecimiento del sistema de raíces, en comparación con las plantas que se sometieron a suficiencia de fosfato, que es lo que tenemos en esta imagen representada. También encontraron que a condiciones bajas de fosfato, ilustrado aquí en rojo, el contenido de ácido endolacético fue mucho menor en la zona de iniciación de raíces laterales, aquí ilustrado, en comparación con el de condiciones de suficiencia de fosfato, que está aquí iluminado en verde. Por su parte, en la zona del meristemo de la raíz, esta parte, el contenido de ácido endolacético fue mayor en soluciones con menor concentración de fosfato que en condiciones con suficiencia de fosfato. Entonces, observaron un gradiente de concentración mayor en estas zonas en condiciones de bajo fosfato. Al analizar la expresión de genes de transporte de auxinas y genes de señalización en la respuesta del maíz al tratamiento de bajo fósforo, observaron que tanto en la zona del meristema de la raíz como en la zona de la iniciación de raíces laterales, la expresión de genes involucrados en el transporte y señalización de auxinas, como son todos estos aquí ilustrados, se expresaron diferencialmente en las zonas radiculares bajo el estrés inducido, como se observa en esta gráfica, en donde ilustran los cambios a transcurrir los días en un tratamiento con deficiencia de fosfato, en donde vemos que mientras transcurren los días aumenta la expresión de estos genes en general. Todo esto provocó cambios en la morfología de raíces en conjunto con la zona en la que se localizaban estas. Por lo que estos datos sugieren que el transporte de auxinas está regulado tanto a nivel transcripcional como respuesta a la modificación de fosfato y está involucrado en la modificación del desarrollo de la raíz en respuesta al ambiente bajo en fosfato.
Entonces, se podría inferir que el transporte polar y la variación de la concentración local de auxina juegan papeles importantes en las modificaciones morfológicas de las raíces del maíz bajo condiciones de estrés, que en este caso fue una baja concentración de fosfato. El segundo artículo se titula Hormesis en plantas, el papel del estrés oxidativo, las auxinas y la fotosíntesis en el maíz tratado con cadmio o plomo. La hormesis describe el efecto estimulante de bajas dosis de sustancias tóxicas sobre el crecimiento como el cadmio y el plomo, que son metales pesados conocidos por sus efectos tóxicos sobre el crecimiento y el desarrollo de estas, además de afectar el equilibrio hormonal. Aquí, cultivaron plantas de maíz en cultivo hidropónico y probaron una amplia gama de concentraciones de cadmio o plomo para determinar la estimulación del crecimiento hormonal. Esto también se analizó en secciones del coleóptilo que se cortaron de las plantas y en las hojas. Todo con el objetivo de determinar si el efecto hormonal del crecimiento de la elongación de las secciones del coleóptilo cortadas de las plántulas de maíz que habían sido tratadas con plomo también ocurría en el caso de las plantas tratadas con cadmio. Y si la estimulación del crecimiento por elongación de las secciones de coleóptilo se correlaciona con un mayor número de auxinas. Entonces, encontraron que en un transcurso de 24 horas, en las secciones del coleóptilo que habían sido extirpadas de las plántulas de control, aquí representadas, hubo un aumento significativo en la concentración de auxina de las plántulas que crecieron en el medio con cadmio y con plomo. Entonces, a medida que aumentaba la concentración de cadmio y de plomo, se observaba un aumento en la concentración de auxinas. Esto sucedió de igual manera en las hojas, en donde la mayor concentración de cadmio coincidía con un aumento en la concentración de auxinas. Sin embargo, la mayor concentración de auxinas se observó en 2.5 y 10 micromolar. Este aumento de auxinas en función del aumento de la concentración de los metales se observó también en el plomo, como tenemos aquí, en donde la mayor concentración de auxinas se observó a una cantidad de 5 micromolar. Estos resultados apoyaron la idea de que hay una correlación positiva en la concentración de auxina y la estimulación del crecimiento entre ambos metales, debido a que, así como se midió la concentración de auxinas, también se midió el porcentaje de crecimiento de los coleóptilos y de las hojas. Y como vemos aquí, a medida que aumentaba la concentración de cadmio, aumentaba el porcentaje de crecimiento, lo que coincide con que a medida que aumentaba la concentración de auxinas, aumentaba la concentración de cadmio. Esto sucedió de igual manera para el plomo y en las hojas como en los coleóptilos. Por lo que se puede decir que el aumento en el contenido de auxinas en respuesta a niveles subtóxicos de metales pesados como cadmio y plomo desempeña un papel importante en la tolerancia de las plantas al estrés inducido por los metales. Y que la inducción del crecimiento por alargamiento está relacionada con un mayor contenido de auxina. En este tercer artículo les hablo de la influencia del estrés salino en concentraciones de ABA y auxinas en los cultivares de maíz que difieren en la resistencia a la sal. La salinidad es uno de los factores de estrés ambiental más comunes en la agricultura y tiene efectos perjudiciales sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas si es que se encuentra en exceso. En este estudio cultivaron un híbrido de maíz sensible a la sal llamado Lector Limagrain y un híbrido de maíz altamente resistente a la sal, que es este, SR03, en un invernadero en condiciones hidropónicas. Posteriormente, las plantas se transfirieron a macetas que tenían una solución nutritiva de 1/4 de concentración y después de 4 días esta estuvo completa. La temperatura y la humedad se mantuvieron constantes e iniciaron el tratamiento con sal después de 4 semanas de crecimiento, cuando las plántulas habían desarrollado hojas. En este estudio solo se cosechó material de brotes jóvenes en expansión que se habían desarrollado completamente bajo la influencia total del tratamiento de cloruro de sodio a 100 micromolar durante 8 días. Aquí encontraron que en respuesta a la salinidad,
El maíz resistente a la sal aumentó significativamente las concentraciones de auxina, que son estas. Este es el ácido indolacético y este es el ácido indolbutírico. Estas adaptaciones hormonales pueden ayudar a establecer condiciones favorables para agentes promotores del crecimiento y mantener el crecimiento de híbridos de maíz resistentes bajo estrés salino. Entonces, lo que estamos viendo en la figura 1 es cómo la concentración de auxinas fue mayor en las hojas que en las raíces y que la concentración de ácido indolacético se redujo significativamente en las raíces del híbrido lector sensible a la sal, pero permaneció constante en las raíces del híbrido resistente a la sal, como estamos viendo aquí. Una inhibición en el crecimiento inducida por la salinidad del lector podría ser parcialmente atribuida a la disminución del ácido indolacético dentro de las raíces del híbrido sensible a la sal. Por su parte, el ácido indolbutírico, que es un precursor del ácido indolacético, aumentó significativamente en los brotes del híbrido resistente a la sal bajo salinidad. Y esto asumiendo que una acidificación del apoplasto foliar mediada por auxinas es el principal requisito para un aumento en la extensibilidad de la pared, plantea la hipótesis de que tales concentraciones aumentadas de ácido indolbutírico mejoran el crecimiento del híbrido resistente a la sal, al acidificar la pared celular, lo que conduce a un ablandamiento de la pared celular y permite el crecimiento ácido. Por el contrario, el híbrido sensible a la sal no pudo mantener la concentración en los brotes bajo estrés, lo que indica que pues no hubo un crecimiento ácido. Entonces, la diferencia entre un genotipo de maíz sensible a la sal y uno resistente se basa posiblemente en la capacidad del híbrido resistente para aumentar la concentración de auxinas en los brotes y en las raíces, mientras que el híbrido sensible disminuye la concentración de las auxinas en ambas zonas. Entonces, de acuerdo con la teoría del crecimiento ácido, un aumento en las auxinas pueden conducir a la acidificación del apoplasto, que luego pueden causar que promotores de crecimiento, como un ejemplo podrían ser las betas expansinas, permiten el crecimiento. Entonces, las auxinas están involucradas en el crecimiento y si se logra encontrar alguna variable o un híbrido que sea resistente a las condiciones de estrés, pues este va a ser más beneficioso para los cultivos. Finalmente, podemos decir que la concentración y la señalización local de auxinas juega un rol importante en las respuestas de las plantas ante condiciones de estrés. También que la liberación de auxinas provee de indicios para la elaboración de híbridos resistentes a condiciones adversas. Y que la concentración de auxinas proporciona información sobre la arquitectura de la planta. Considero que el conocer el mecanismo de acción de las hormonas, en este caso las auxinas, es de gran importancia para determinar si la planta se encuentra en condiciones óptimas, ya que si observamos un crecimiento en algunas zonas irregular, nos podría dar un indicio de que la planta no está en las condiciones más favorables y así se podrían identificar de mejor manera qué condiciones no son las óptimas y aumentar la productividad de este cereal que tiene una gran importancia mundial. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.